Bendiciones con todo. Tema 15. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey David pide perdón por el pecado de adulterio con Betsabé. Y utilizamos 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 24 al 26. Si recordamos un poco los dos videos anteriores, lo primero que David cometió adulterio y asesinato. Y en el video anterior, Dios manda al profeta Natán a amonestar a David por causa de este pecado, en forma de una parábola, y también les dice la consecuencia que tiene ese pecado. Esta mujer quedó embarazada, Betsabé, y Dios le quitó la vida a este niño, y le dijo que la espada siempre estará presente en su familia, siempre habrá problemas. Entonces, hoy día vamos a ver que David toma la decisión de arrepentirse de este pecado grave que cometió, adulterio y asesinato. Porque David no quiere perder su relación con Dios. Porque para David lo mejor que puede existir es su relación con Dios. Entonces, para esto vamos a trabajar un poco en el Salmo 51, que es la oración ahí donde David pide perdón a Dios por estos pecados que cometió. Ahora, David compuso un salmo, el Salmo 51, en torno al pecado con Betsabé y sus consecuencias, por supuesto. En este salmo, David nos enseña sobre el proceso de arrepentimiento y el perdón de Dios, el perdón divino. David sabe que puede apelar a la misericordia de Dios y ser perdonado por sus pecados. Pero por ello, él sabe que debe comenzar a reconocer su falta. Miren lo que dice el versículo del 2 al 4 del Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, David reaccionó a pedirle perdón al Señor, que lo lavara, que lo limpiara, porque reconocía su rebelión. Y es lo que lo debemos hacer nosotros cuando pecamos. Ir a la presencia del Señor, postrarnos delante de su presencia y pedir perdón. Confesar el pecado y pedir que Él nos redima, que Él nos limpie y nos lave. David lo está haciendo. Hay todo un salmo. Esperamos que usted lo lea no una vez, varias veces, todo el capítulo 51. El paso número 1 para la reconciliación es la confesión del pecado. Si no hay confesión de pecado, no hay más. Hay que confesar el pecado, hay que reconocer que sea pecado. Debemos admitir y reconocer que hemos fallado y hacerlo en forma clara y concisa. Juan lo explica de la siguiente manera. 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se recuerda que David al principio trató de esconder el pecado, pero delante de Dios usted sabe que no se pueden. Entonces, el versículo de Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. ¿Sí? Nos estamos engañando entonces, y la verdad no está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y saber, mire, esto es maravilloso lo que dice Juan, que Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, no solo nos perdona nuestros pecados, también nos limpia de toda maldad. Es que el pecado ensucia nuestra alma, contamina nuestra alma, contamina nuestras vidas, nos aleja del Señor y el Señor nos vuelve y nos limpia.
Y eso es maravilloso, mostrando que nos ama, mostrando que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que pecamos, Él está pendiente de nosotros. David reconoció la importancia de ser sincero ante Dios y con uno mismo también, por supuesto, para llegar a la verdad. Para poder limpiar es necesario reconocer lo que está sucio. Y esto no es para humillar ni condenar, sino para entrar en el proceso de limpieza, el cual Dios hará en su gracia y en su misericordia. Luego de la confesión, David le pide a Dios que le limpie y le restaure. Mire el versículo 7, 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire, David en otras palabras dice: Señor, pásame una esponja por mi cuerpo. ¿Sí? Pásame. Quiero ser limpio. Lávame. ¿Sí? Quiero ser más blanco que la nieve, porque el pecado le había separado de Dios. Quiero tener gozo y alegría huerta. ¿Sí? Quiero recobrar mis fuerzas, porque mis huesos están abatidos. Y quiero que ya no escondas mi rostro, tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí un nuevo espíritu, un corazón limpio, y renueva mi espíritu dentro de mí. Vuélveme las fuerzas, vuélveme las ganas para cantarte alabanzas, para obedecer tu palabra, para predicar tu palabra. Es lo que está diciendo David en otras palabras. Y eso es maravilloso. David señala cuál es la alternativa a no arrepentirse: apartarse de la presencia de Dios, perder el Espíritu Santo, perder gozo de la salvación. Mire el versículo 11 y 12 de Salmo capítulo 51. Dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Hermanos, amigos, es que ser echado delante de la presencia del Señor es no tener nada. Y David quiere regresar a la presencia del Señor. No tener el Espíritu Santo, ser abandonado por el Espíritu Santo, es no tener sabiduría, conocimiento, frutos, dones, talentos. Y David quiere seguir teniendo esos frutos, dones y talentos activos en su vida. Por eso no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice que le vuelva el gozo de la salvación. Quiere estar seguro nuevamente de que es salvo. Y es tremendo. Mira, una oración de confesión, pero sincera. Sincera, real. Buscando ser restaurado totalmente. Pero si uno entra en el proceso de arrepentimiento, no solo será restaurada su vida, sino que podrá ayudar a otros que pasen por el mismo proceso. Esta experiencia nos capacita para poder ayudar a otros. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 51 de Salmos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nos confesemos delante de Dios, cuando nos arrepentamos de todos los pecados, Él nos lava, nos limpia, nos perdona, nos restaura para enseñar a los demás que no hay que hacer eso. ¿Sí? Para enseñar a los que están haciendo lo mismo o cosas peores, ya no lo vuelvan a hacer. Vengan a los pies del Señor. Al final, debemos reconocer que no es nuestro esfuerzo, sacrificios, penitencias, lo que nos redime y restaura, sino es la gracia de Dios, lo que damos
nosotros es el arrepentimiento, ¿sí? Sincero. Mire lo que dice el versículo 16 y 17 de Salmos capítulo 51. Porque no quieres sacrificio, yo lo daría, dice David. No quieres holocausto, también los haría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás, oh Dios. Eso es lo que quiere Dios. ¿No querés más sacrificio? Jesús ya hizo el sacrificio perfecto entregando su vida, sufriendo el oprobio para salvarnos. Él quiere que confesemos nuestros pecados con todo el corazón. Nos humillemos delante del Señor sabiendo que el pecado nos ha hecho daño, sabiendo que el pecado nos ha separado de Dios. Y David nos está dando una lección también a nosotros. Está escrita esta historia para enseñarnos la gravedad del pecado y si pecamos, cómo regresar al Señor. El resultado de todo esto será restauración, edificación y bendición. Ahora viene un nuevo inicio, ¿no es cierto? Luego de que David pasó por todo el proceso de arrepentimiento, el Señor le dio la oportunidad de un nuevo inicio. Sí, Betsabé llegó a convertirse en su esposa y Dios les dio un hijo muy especial, muy especial. Miren lo que dice 2 Samuel capítulo 12, versículos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensajero por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jededías, a causa de Jehová. Mire, ¿se acuerda que Dios ya le había dicho que el hijo que iba a reinar de David se iba a llamar Salomón? Dios restaura a David porque tuvo una confesión honesta, sincera delante de Dios y le da un nuevo hijo y es el hijo que va a ser heredar el trono, llamado Salomón, que más adelante disfrutaremos aprendiendo de esa historia también. Jededías en hebreo es Yedidya, que significa amado de Jehová. Este es el sobrenombre que Dios le puso a Salomón, porque lo amaba. Él fue el hijo de David que el Señor escogió para convertirse en el próximo rey como heredero del trono. ¿Sí? ¿Qué les parece? Una confesión verdadera trae restauración, trae un nuevo comienzo. Y yo creo que es lo que debemos hacer todos nosotros. Ir delante del Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón y volver. Un nuevo comienzo, pero de la mano de Dios, con la bendición de Dios. Ahora, la captura de Rabá. Esto también tiene referencias en 1 Crónicas capítulo 20. En el capítulo anterior vimos que David quedó vulnerable al pecado cuando no estaba donde debía estar, cumpliendo su deber y su propósito. Como rey, a él le tocaba guiar a su pueblo en la batalla, pero él prefirió quedarse en el palacio, ¿se acuerdan? Pero al final de este capítulo, David retoma su propósito. Miren lo que dice 2 Samuel, capítulo 12, versículo 26 al 28. Joab pelea contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, y acompaña contra la ciudad, y tómala. Y no sea que tome yo la ciudad, y sea llamada de mi nombre. El general Joab lanzó a David una exhortación, llamándole a cumplir su deber como líder de Israel. En cierta forma, Joab le estaba dando el lugar a David, porque él sabía que,
Si el rey no llegaba, la gloria de la victoria le quedaría a Joab. En esta ocasión, David respondió y tomó su lugar. Miren lo que dice el versículo del 29 al 31 de 2 de Samuel capítulo 12. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella, y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy gran botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro, y además lo hizo trabajar en los hornos de los ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Seguimos enseñando, mostrando con la palabra, mire que David es restaurado. Esta batalla no había terminado con Joab, porque David no, inclusive ni fue David, pecó, es restaurado, lo llaman a la batalla y ahora David consigue, porque en la restauración Dios lo volvió a apoyar. Eso es tremendo, eso es maravilloso. Entonces, mire, Dios nos quiere apoyar en todo, pero tenemos que buscarle de todo corazón. Tenemos que obedecer de todo corazón su palabra, ¿sí? Tenemos que obedecerla a su palabra porque ella nos enseña, ella nos capacita, ella nos enseña a llevar la vida que Dios quiere que llevemos. Así como había pasado con otras naciones vecinas que se levantaron en contra del rey David, también los hijos de Amón fueron vencidos en la guerra y sometidos para ser tributarios a Israel. Entonces, ¿qué les ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? Sí, nadie puede decir que no pecamos, aunque en el camino encontramos personas que dicen que ellos nunca han pecado. Todos hemos pecado. Es más, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero David nos demuestra aquí que hay en la misericordia del Señor, si vamos a Él, le pedimos perdón, Él nos restaura, Él nos limpia y nos vuelve a acompañar en todas las batallas que tengamos. Usted que está escuchando esta palabra y quiere venir a los pies de Cristo para que le acompañe, le presentamos lo que le llamamos la oración de fe, para que usted se convierta en un hijo de Dios, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Bien, maravilloso. Ahora, sosténgase en la palabra, venga a meditar todos los días. Mire estas historias que nos enseñan que también pecamos, pero también podemos ser restaurados, ¿sí? Meditemos en ella, busquemos obedecerla, aplicarla y después predicarla. Pues David dice: entonces les enseñaré a los transgresores tus caminos. Cante alabanzas al Señor, ore, tenga una lista de peticiones y le invitamos a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu palabra que cada día nos enseña. Tu palabra nos desnuda ante la realidad de nuestras vidas, Padre, porque tú buscas restaurarnos, busca que nos arrepintamos y busca, Señor, redimirnos y después acompañarnos en todo momento, en todas las batallas que tengamos, mi Dios, mostrando que eres el Dios Todopoderoso, mostrando que amas a tu creación, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por las bendiciones que nos das cada día en nuestras vidas, Señor. Te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando,
sigamos reenviando esta palabra a otros, poniendo en práctica que es importante, fundamental, que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.